Creemos en Código Común, diálogos que nos unen, voces que transforman. Nuestras abogadas nuestras abogadas de Potencia nos prepararon una columna para seguir viendo esto de la importancia de las palabras que utilizamos en este caso. Isa puso la carita, entonces nos acompaña para seguir reflexionando sobre esto del poder de las palabras. Isa, te escuchamos. Muchas gracias, Lucy. Hola a todos. Bueno, yo recién me estoy incorporando a la mesa, así que saludo por las dudas. Sí, en realidad hay una cuestión muy, muy importante que es sobre lo que nos trae al tema del día de hoy, que es, bueno, más o menos lo que vos me pedías que aclarara, que son algunas cuestiones terminológicas que quizás no están muy claras para todos, que obviamente nosotros en abogacía las sabemos manejar como alumnos y porque hemos estudiado y toda la cuestión, pero mucho se habla del caso del que, bueno, nosotros tratamos la temática hoy, que es el triple femicidio de Varela, sobre las cuestiones de jurisdicción y competencia que derivaron en múltiples opiniones de muchos abogados al respecto de qué es lo correcto, si tiene que llevarse a cabo lo tiene que llevar a cabo la justicia federal o lo tiene que llevar a cabo la justicia provincial. Así que antes de adentrarnos en quién tiene que tomar la posta en realidad, es importante tratar de delimitar esto, ¿no? Porque, a ver, tengamos en cuenta que tenemos dos significados. Por un lado tenemos lo que es jurisdicción, ¿sí? Yo he tomado definiciones de algunos doctrinarios que nosotros estudiamos en la carrera, que se entiende en la jurisdicción como el poder del Estado ejercido a través de órganos jurisdiccionales destinados a resolver conflictos de intereses, asegurando el respeto al orden jurídico. Y es una manifestación de la soberanía del Estado en la administración de la justicia. Que quizás si no se entiende, cuando nosotros hablamos de jurisdicción, hablamos del poder que se tiene para juzgar, ¿no? Y después la competencia, que es la medida de esa jurisdicción, es decir, cuál juez va a tener competencia para resolver en esos casos. La jurisdicción por ahí tiene que ver con el espacio geográfico. Claro. ¿También la comprende? En realidad tenemos ciertos criterios para determinar tanto la jurisdicción como la competencia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de competencia, tenemos 4 criterios para delimitarla: territorialmente, por grado, por materia y por persona. Entonces ahí como que tenemos una subclasificación, pero a grosso modo y de una forma más genérica definimos que la jurisdicción justamente es el poder para juzgar, quién va a tener justamente esa capacidad para hacerlo, y la competencia es quién lo va a hacer directamente. Cuando nosotros hablamos de delimitar la jurisdicción y la competencia, nosotros nos preguntamos quién lo delimita, o sea, quién tiene autoridad para poder decir qué juez va a tomar una causa u otra. Y la respuesta nos la da el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, que también al mismo tiempo tiene la responsabilidad al momento de hablar de la jurisdicción de la jurisdicción provincial y federal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de jurisdicción y competencia provincial, la Constitución Nacional en su artículo 5, 116 y 75 y 112 establece que las provincias tienen su propia justicia local. ¿Qué quiere decir eso? Que van a aplicar el Código Penal que emana del Congreso, pero tienen que hacer sus propias leyes de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a dictar sus propios códigos procesales. Es decir, esa es potestad y facultad de las provincias. Por otro lado, cuando hablamos de jurisdicción y de competencia federal, la jurisdicción federal interviene en delitos que afectan directamente a la nación, como por ejemplo el narcotráfico, terrorismo, trata, contrabando, corrupción o delitos que son transnacionales. Y esto es muy interesante porque lo que plantean los códigos procesales, yo en este caso tuve algunas cuestiones para poder tratar de armarlo, porque yo pensaba mucho en que claramente las provincias tienen distintos códigos procesales. Entonces, si hablamos de justicia en la provincia de Buenos Aires, tenemos que hablar de otros códigos. Así que me basé básicamente en el Código Procesal Penal Nacional y en el Código Procesal Penal Federal. Bien. El Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 18 y siguientes, aclara que la competencia se va a extender a delitos en el territorio, en el mar, en el aire o los cometidos en el extranjero con efectos en Argentina. Pero lo que es aún más relevante nos lo da el Código Procesal Penal Federal en su artículo 43 a 51, que reafirma que la jurisdicción es improrrogable y que en casos de delitos conexos entre un delito común y un delito federal va a prevalecer la justicia federal. Claro, entonces ¿eso quiere decir que? Eso es relevante y quiero que se lo queden porque hay otra cuestión que es muy importante, la cual es muy importante hablar, que es de la carátula. Para Bien. este caso, muchos han hablado sobre si es un homicidio agravado, si se tiene que tomar en cuenta las cuestiones de narcotráfico, porque ahí es cuando se delimita exactamente qué esfera de justicia va a tomar el caso, ¿no? Así que,
Cuando hablamos de carátula, nosotros nos referimos a, básicamente es una denominación oficial de un expediente judicial que indica quiénes son las partes, cuál es el objeto o la calificación inicial del hecho investigado, y esto tiene una doble importancia. Y acá volvemos al tema, ¿no?, esto de la comunicación. Porque por un lado tiene una importancia procesal, ¿no?, que es esto de que va a fijar la hipótesis con la que arranca el caso, según se rotule, si interviene un fuero u otro, sea la provincia o la justicia federal, y se van a aplicar protocolos distintos, ¿no? Porque recordemos que las provincias dictan sus propios códigos de procedimiento, pero si hablamos de procesos federales, hay otro código aparte. Pero está también la importancia simbólica o social, porque lo que aparece en la carátula es también lo que se le va a comunicar a la sociedad, ¿no? O sea, orienta la interpretación social del hecho que se está investigando, ¿no? Por ejemplo, en este caso particularmente, y nos centramos mucho en este caso, es si hablamos de un crimen narco, el mensaje ¿cuál va a ser? Que el problema son las drogas, que el problema son la violencia entre bandas. Pero si hablamos de femicidio, el mensaje es distinto, ¿no? Porque hablamos de que hay violencia machista, hay desigualdad estructural. Entonces, tiene mucha importancia y mucho peso cómo se decide caratular un caso, más allá de los efectos procesales que vaya a tener. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede en este caso? O sea, yo al momento en el que realicé esto, la carátula del caso se aborda tomando el hecho como un femicidio. Sí, eso es lo último que sabemos en base a noticias, a diarios, a medios de comunicación que han estado siguiendo el caso. Lo que al mismo tiempo puede invisibilizar la red narco, ¿no?, que posibilitó este crimen. Y ahora volvemos con lo que pedí que no se olvidaran, que es esto de que la jurisdicción y la competencia es interesante porque muchos opinan que en este caso particularmente debería intervenir la justicia federal. Bien, lo que implicaría un cambio de carátula, porque, como dije antes, ya está caratulado como un femicidio, no un homicidio agravado. Lo ponemos así: si la hipótesis fiscal es que las jóvenes fueron asesinadas en el marco de un ajuste o una represalia de una organización narco, entonces el femicidio está conexo con un delito federal, bien, o sea, el narcotráfico o una asociación ilícita. Pero si cambiamos la carátula del caso, hay un gran riesgo, ¿no?, volviendo al tema de esto de las cuestiones que nos afectan socialmente, y es que al pasar a la órbita federal, bajo la lógica de un crimen narco, se diluye por completo la calificación de femicidio y la perspectiva de género, que queda completamente relegada, ¿sí? Y es que no solamente invisibiliza la violencia de género como un patrón, sino que el mensaje público es que, como decía Lucy al principio del programa, murieron porque fue un ajuste narco, porque se lo buscaron o porque estaban ahí. Ya, simplemente, y no porque son mujeres que están atravesadas por desigualdades estructurales. Claro, de alguna manera, si seguimos en esta línea de pensarlo solo como un ajuste narco, nos quedamos fuera de todas las aristas que terminaron haciendo que este caso... que esto sucediera. Claro. Sí, de hecho, justamente por esta cuestión es que no debería ser un dilema social en general, o sea, un dilema social excluyente. O sea, nosotros como sociedad tendríamos que llevar a cabo el análisis de este caso desde ambas perspectivas. O sea, por un lado, desde la violencia de género, y por otro, la criminalidad organizada, o sea, estas asociaciones, ¿no? ¿Y tiene capacidad la justicia federal para abordar este caso desde ambas perspectivas? De hecho, es muy interesante lo que vos planteás, porque quería introducir algo de derechos humanos y les traje un caso que nos sienta jurisprudencia sobre la cuestión de la perspectiva de género en todos los procesos que tienen como objeto femicidios o víctimas que son mujeres en general, ¿no? Pero para introducir el tema de los derechos humanos, tiene una gran importancia porque termina siendo trascendental a nivel internacional este hecho, y es que, o sea, no se puede hablar de femicidio y no vincularlo directamente con los derechos humanos. O sea, nosotros actualmente, nuestra legislación, gracias a Dios, tiene muchos cuerpos normativos que rigen sobre esta materia, que gracias a la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional. Eso quiere decir que tienen supremacía por encima del resto de las leyes, es decir, que son muy importantes. Y yo destaqué dos, que es, por un lado tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es más conocida como la Convención de Belén do Pará, que reconoce que la violencia puede ejercerse dentro del ámbito público, privado, físico, sexual, psicológico, y obliga a los estados partes, entre ellos nuestro querido país. Bien. Esta convención es fundamental en el análisis de este caso porque establece de manera explícita que la violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos y un acto de discriminación, sobre todo.
Este tratado impone al Estado argentino la obligación de actuar con debida diligencia, ¿sí? En la prevención, en la investigación, en la sanción y en la reparación de los hechos de violencia de género, ¿sí? En este caso no solamente alcanza con interpretar que las mujeres fueron asesinadas como un ajuste de cuentas narcos, que es lo que se dice en todos los medios, sino que ya ese enfoque en sí invisibiliza que las víctimas fueron asesinadas por su condición de mujer. Y obviamente en un país atravesado por patrones estructurales de violencia machista, esto queda completamente relegado, ¿no? Algo que veníamos conversando también es que por ahí no es simplemente por su condición de mujer, sino en pensar el machismo que piensa a las mujeres como un territorio posible de ejercer su poder, digamos. Entonces, esto de pensar sus vidas como descartables en este contexto de una total vulnerabilidad frente a todas estas agrupaciones ilícitas que son las que ejercen el narcotráfico, digamos. Claro. Y volvemos un poco a lo simbólico nuevamente de este uso no inocente de ella es mía, ella me pertenece, o justamente en este caso en particular, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo la mujer, cómo el cuerpo de la mujer también es utilizado para dar un mensaje. Para dar un mensaje. Entonces ahí entraría justamente la cuestión de la perspectiva de género, que igual debería ser una perspectiva que debería atravesar todo tipo de caso, todo tipo de abordaje, claro, sí, ámbito. Pero en este caso en particular volvemos a lo mismo, cómo el cuerpo de esas mujeres fueron utilizadas de lienzo casi. Claro, de lienzo y como transmisión de un mensaje también. Bueno, lo que esta convención exactamente exige es que la perspectiva de género sea incorporada en todos los procesos, ¿sí? Incluso en contextos de criminalidad organizada, ¿no? Como es este caso con respecto al tema de narcotráfico. Y si deja de lado, se incumple con el deber internacional de proteger a las mujeres frente a toda forma de violencia. Es decir, no hay una opción de que no se tenga una perspectiva de género. O sea, debe haber una perspectiva de género. Y además de esta convención, que la repito por si no la escucharon, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer, que es más conocida como Belén do Pará. Pero además tenemos la CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que esta es considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer, ¿sí? O sea, define discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres, ¿sí? Esto que hace obliga a los estados a modificar leyes, políticas, prácticas y patrones estructurales que perpetúen estas desigualdades, ¿sí? En este caso, la CEDAW lo que hace es obliga a evitar que las víctimas sean presentadas como daños colaterales, ¿no? Como esto que decíamos de son utilizadas para mandar un mensaje, ¿no? Claro. De, por ejemplo, lo que decía daños colaterales es un ajuste narco, ¿no? Uh-huh. Y que esa lectura las reduce a un contexto de criminalidad y borra los componentes de la violencia de género. Y al tener jerarquía constitucional, la CEDAW impone que la investigación y la respuesta estatal reconozcan tanto la trama narco como el femicidio integrado en ambas dimensiones, ¿sí? De lo contrario, el Estado incurriría en una discriminación indirecta al no garantizar a las mujeres el derecho a una investigación efectiva y con perspectiva de género. Sería como entonces algo sesgado decir es un ajuste narco y es un femicidio, como elegir una de las dos. Claro. Sí o sí tiene que ser integral. Bien, tiene que ser integral, porque excluyendo las entre sí no vas a llegar a nada. O sea, el punto de los tratados internacionales, no solamente de estos, sino de todos, es que nosotros podamos evolucionar como sociedad. No solamente sirven para hacer las cosas bien, sino que nos marcan un camino. Por eso este caso tiene tanta relevancia. De hecho, nos saltamos presentar un video que producción voy a pedir que lo pasen, que habla un poco de estas cuestiones y me gustaría que si lo puedan pasar, porque antes de hablar del caso, el video lo menciona para poder adentrarnos más en el fallo que les traje para hacer como una especie de paralelismo. Ahí nos levantaron la manito, creo que tenemos el video. Estamos. Para que fuera un femicidio, la motivación del crimen debería ser su condición de mujer. Si la motivación es el robo de cocaína,
pierde esa calificación. Fue un triple femicidio y te explico por qué. Primero, que no fue un crimen en ocasión de robo, sino en todo caso una venganza ante un supuesto robo, es decir, que no las mataron para robarles nada, sino para demostrar que con ellos no se jode. Segundo, cuando decimos que las mataron por ser mujeres, no es literal que el narco dice, uy, una chica, la voy a liquidar porque es mujer, sino que en contextos de violencia extrema como los que trae el narcotráfico, los cuerpos femeninos son territorios de guerra, son usados como moneda de cambio, como un objeto para demostrarle algo a otros. Así como el marido no mata a la esposa porque dice, uy, odio que sea mujer, sino porque la considera parte de su dominio. Esto lo explica la antropóloga Rita Segato, convocada en 2004 a Ciudad Juárez, México, para analizar los crímenes de Campo Algodonero, una sucesión de asesinatos y torturas a chicas jóvenes que iniciaron en los 90 y siguen hasta hoy acumulando más de 2.300 femicidios. Ella explicó que el ritual violento y macabro une a la mafia. La víctima no importa, es sacrificial, es parte del territorio dominado. Para Segato la violencia es expresiva y el capo narco demuestra que es un capo mediante el disciplinamiento y la aniquilación de los cuerpos femeninos pobres. Tengamos claro que el poder del narcotráfico avanza cuando el Estado retrocede. Mirá cómo empieza el texto. Ciudad Juárez es un lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, con su hambre insaciable de ganancia. ¿Te suena? Bueno, ¿por qué sentía que esto era importante? Primero porque cierra muchas de las ideas que ya había hablado y porque menciona un caso que nosotros vimos en Derechos Humanos, que es el caso del Campo Algodonero. Este fallo particularmente es doctrina, es jurisprudencia internacional, y vamos a definir qué es jurisprudencia internacional por una cuestión terminológica, que es básicamente doctrina judicial del derecho internacional, es decir, que son las decisiones de los tribunales internacionales que obligan a los estados partes y sirve como precedentes para futuros casos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un caso, se falla en ese caso y lo que se falla en ese caso se vuelve referencia o en realidad se vuelve obligatorio para los demás estados en casos similares. Okay. Bien. Este caso tiene elementos distintos al caso del triple femicidio de Varela, pero me pareció oportuno resaltarlo porque hay algunas cuestiones que convergen en ambos, ¿no? Voy a dar una introducción del caso para aquellos que no lo conozcan. Bueno, este es el caso González y otras versus México, que es conocido como el Campo Algodonero. Y para este caso nos vamos a la ciudad de Juárez, en Chihuahua, México, donde desde los 90 existía un patrón de desapariciones, asesinatos y violencia extrema contra mujeres y niñas con alta impunidad. Bien, específicamente tres jóvenes, ¿no? Claudia Ivette González, de 20 años, Laura Bernice Ramos Monarrés, de 17 años, y Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años. Ellas desaparecieron en distintos momentos entre septiembre y octubre del 2001, y sus cuerpos finalmente fueron hallados el 6 de noviembre del 2001 en un campo algodonero a las afueras de la ciudad de Juárez, y se comprobó que habían sido objeto de abuso sexual, tortura y muerte con ensañamiento. En su sentencia del 16 de noviembre del 2009, 8 años después, la Corte Interamericana determinó que México no cumplió con sus obligaciones de prevención, investigación y sanción frente a la violencia femicida ni con protección judicial adecuada. Que el Estado no investigó con la debida diligencia, que hubo omisiones, retrasos, fallas, recolección de pruebas, cadena de custodia, tratamientos institucionales que fueron insuficientes, que existió discriminación estructural, ¿no? Estereotipos de género, invisibilidad institucional de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? En este contexto, y que el Estado, por sobre todo, debía adoptar medidas efectivas para remediar estas fallas, reparar integralmente a las víctimas de sus familias, es decir, materialmente, simbólicamente, jurídicamente, sancionar a los responsables y establecer protocolos con perspectiva de género, capacitación y garantías judiciales. Bien. Como decía, en este caso las circunstancias no son exactamente las mismas, pero es importante remarcar la vinculación que hay entre el narcotráfico y la violencia contra las mujeres, ¿sí? Este es uno de los primeros precedentes que hay en el sistema interamericano en el que se aplica explícitamente la perspectiva de género como un parámetro obligatorio en investigaciones por asesinatos de mujeres, ¿no? Esto que les explicaba más o menos al principio. Y al mismo tiempo establece cuáles son los estándares de la debida diligencia, ¿sí? Para el Estado. Es decir, no basta con reaccionar luego del crimen. O sea, tiene que haber una prevención. Si el Estado sabe que está ocurriendo una situación donde están sucediendo estas cosas y no hace absolutamente nada, el Estado también va a ser cómplice. Ahora, esto implica una gran responsabilidad estatal más allá de los delitos que son particulares, sino que el Estado conoce un contexto de violencia sistemática y no actúa, ¿no? Esto tiene un valor simbólico y práctico porque no solamente va a impulsar reformas legales, sino que también activa protocolos, cambia estándares judiciales, y no solo en México, sino que esto, como había dicho, aplica en toda América Latina para todos los estados partes de estos tratados, ¿no? O aquellos que hayan aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte, por lo menos.
esa es otra cuestión. Para otro programa. Para otro programa. Bien, por eso hablamos de jurisprudencia internacional, justamente. Es importante para este caso, ¿no?, del triple femicidio de Varela, que se tengan en cuenta ciertos parámetros de estos casos que son internacionales. O sea, tener en cuenta el fallo del campo algodonero, más allá de que los hechos son brutales y se asemejan bastante, permite evaluar si Argentina está cumpliendo con las obligaciones internacionales para las cuales se ha obligado, ¿no? Y evitar que este caso quede marcado por la impunidad y la falta de justicia, como lo que ya ha ocurrido en Juárez, por ejemplo. Entonces, en Juárez hubo una mala respuesta por parte del Estado y la justicia con respecto a estas personas, y la Corte Interamericana Intervino. intervinió y los sancionó, Claro. en ese sentido. Sí, nosotros cuando hablamos del sistema interamericano, nosotros en Argentina y en realidad en el resto de países que estén adheridos a estos tratados, no es tan sencillo acceder a la Corte, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta los recursos internos que hay para poder acceder antes, ¿no? Primero se tiene que investigar a nivel nacional, tiene que llegar en última instancia a la Corte Suprema. Si no hay una respuesta adecuada o se incumple con alguna convención y demás, se puede llegar a través de la comisión, porque nosotros tenemos en el sistema interamericano la comisión sobre los derechos humanos a nivel interamericano, y después está la Corte. La comisión es la que te deriva los casos a la Corte. ¿Sí? No es de tan fácil acceso, por eso son muy ricos estos fallos de la Corte, y es muy importante cuando sientan jurisprudencia, porque es una visión amplia de cómo los demás estados tienen que actuar para cumplir con las obligaciones a las que se obligaron. Y por eso es muy importante tener en cuenta los derechos humanos y particularmente en este caso este tipo de convenciones y este fallo en particular. La verdad que estoy procesando bastante procesando información, sí. pero creo que lo que es el imaginario colectivo, todas estas palabras están, solo que están de forma desorganizada. Y no se entiende el orden muchas veces de cómo funciona la justicia. Se dice, la justicia es lenta, Claro. pero es porque también lleva todo un procedimiento un poco más complejo que simplemente decir, bueno, vos sos el culpable y ya está, como ahí. Hay toda una cuestión Sí. procesal y burocrática, es cierto, que ralentiza el proceso, pero los derechos humanos tienen como base el plazo razonable, que es muy importante el plazo razonable a la hora de fallar en este tipo de casos. O sea, la Corte, las convenciones, todo el sistema de protección interamericano, no solamente te exige que cumplas con tus obligaciones, te pide que lo hagas a tiempo. En este caso, por ejemplo, del 2001 al 2008, hasta que falló la Corte, se entorpeció bastante y se entorpece el proceso, se pierden pruebas, pasan muchas cosas en estos casos. Entonces es muy importante la justicia y la celeridad en la justicia, sobre todo. Sí, sobre todo en estos casos que por ahí hay demasiadas aristas que se pueden escapar. Veníamos escuchando que tal vez en este caso los autores intelectuales ni siquiera estaban en el radar de las personas que se encargan de investigar o de tener en cuestión todas las redes del narcotráfico, y decimos, bueno, ¿qué pasó que de repente tenemos un grupo así de grande como es, que dicen que llega incluso hasta San Juan? ¿Cómo no lo tienen en el radar de personas? Y tiene que ver con esto, ¿qué tan rápido está realmente trabajando la justicia en todas estas problemáticas que nos afectan no solo a los barrios vulnerables, sino que terminan también repercutiendo en el desarrollo normal de una sociedad? De hecho, mucho de las cuestiones que tuvo este fallo las quería remarcar, porque de lo que estuve leyendo de este caso es que también hubo omisiones, ¿no? En algunos medios periodísticos que estuve consultando, algunos miembros de alguna de las familias de estas chicas denunciaron que hubo fallas en la investigación, ¿no? Que hubo retrasos y demás. En el caso de México. No, en el caso de acá de Argentina. Bien. Sí, Perfecto. sí. Entonces, por eso me parecía tan interesante el paralelismo y la comparación entre ambos casos, a pesar de que hay un solo elemento que no es el mismo, pero el modo es casi igual. Claro. Y aparte, como muchas veces la presión social también termina siendo un elemento o un actor que acelere y obligue a justamente cargar con estos tiempos razonables para la investigación o burocráticos, como a veces la presión social lo termina haciendo. No sé qué opinás vos al respecto. Creo que se habla mucho de que tiene que llegar a la justicia federal porque va a ser mucho mejor la resolución del caso. Yo tengo una opinión al respecto que no voy a dar porque no tenemos tiempo justamente.
Pero siento que la presión social y que sea tan mediático el caso contribuye mucho a las resoluciones más aceleradas. Sí. Porque está el ojo público pendiente de qué es lo que está sucediendo. Claro. Y más cuando hay una cuestión de seguridad. Porque no es solamente que esas víctimas tengan justicia, sino que hay toda una sociedad que está cerca de esa peligrosidad, de la criminalidad, de las bandas narco y todas esas cuestiones. Sí, sí, ¿no? Y aparte, tenemos que hacer también tenemos que dar un tirón de orejas. Tendríamos que estar todos presentes en todos los casos que atañen a los problemas sociales, a los problemas que hacen al crecimiento de esta nación, para que de alguna manera los que se tienen que encargar de esto lo hagan, y lo hagan en el tiempo y forma. Pero qué pena que tengamos que estar encima de ellos, ¿no? Y justo lo que contabas de este caso de que por ahí se terminan viciando algunos procesos y demás, tienen que ver también con un entramado de corrupción que hay entre el narcotráfico, la policía, la justicia, y qué triste que en este país tengamos que seguir teniendo estas conversaciones, pero bueno, tenemos que votar bien. Tenemos que votar bien y tenemos que estar atentos a las cuestiones sociales, porque al fin y al cabo nos terminan afectando a todos. Así es, y bueno, de esta forma llegamos al final de otro programa de Código Común. Gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @comuncódigo. Esto fue Código Común, diálogos que nos unen, voces que transforman. Nos encontramos el próximo viernes a las 18 por Radio Universidad. Adiós. Chao.